Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordan, para aquellos que no me conozcan. Bienvenidos a la sección de todo un poco. El día de hoy les quiero compartir palabras mayas que en alguna visita tuya a estas regiones, quizás algún habitante de la península de Quintana Roo pueda usar contigo. Como ya les había compartido en un video anterior, Cancún es parte de México y de Benito Juárez. Es una extensión que está unida a Benito Juárez por medio del Hotel Calinda. Esta región fue conocida por la afluencia de gente que hablaba y habla maya, así que no debe asombrarte cuando vayas en algún transporte hacia el centro o la zona hotelera y escuches gente hablando en maya. Antes de empezar con algunas palabras o frases que podrías escuchar en tu visita por estos lugares, quiero decirte que este video no tiene el fin de burlarme ni de denigrar a nadie. Al contrario, esto lo comparto porque muchos de mis familiares que regularmente nos visitan han tenido estas dudas. Este canal no es el único que ha tocado este tema, así que te invito a buscar otros canales que puedan despejar las dudas que puedas tener y que en este video no hayas podido aclarar. Ahora, estas palabras son las que se usan frecuentemente. Es decir, así como en algunas partes existen las personas pochas, personas que hablan inglés y español al mismo tiempo, es decir, Spanglish, en la península de Yucatán, Quintana Roo, Mérida, entre otros, hay personas que usan una sola palabra en maya para terminar una oración. Por ejemplo, me estoy duchando, significa me estoy orinando. Primero empezaremos con palabras similares en otros idiomas que en maya significan algo muy diferente al significado que tienen esas palabras en inglés o en otros idiomas. Kim, lo que normalmente se usa como diminutivo del nombre Kimberly, en maya significa morir. Kim, morir. En inglés la palabra kiss significa beso. En maya kiss significa pedo, gas o flatulencia. Kissing significa besar en inglés en presente continuo, mientras que kissing significa asombroso. Kit se refiere al conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden con un folleto de instrucciones para montarlo con facilidad. Puede también ser un kit de suministros para casos de desastres. Es simplemente una selección de artículos básicos que su familia puede necesitar en caso de emergencia. Mientras que kit en maya significa arder. La palabra chic viene del idioma francés, donde la palabra literalmente se utiliza para expresar una elegancia extrema. De ahí los ingleses la tomaron para expresar lo mismo, utilizándose más y más seguido en las últimas décadas, convirtiéndose en una palabra internacional. Los franceses la idearon para cualquier tipo de situación o objeto, pero el resto del mundo la adoptó especialmente en la industria de la moda. En maya, chic significa cosquillas. La palabra chica en español suele darse al término de tamaño. Esta botella es chica. También tiene como sinónimo el significado doncella, criada. Y en maya, chica significa palo de jiyote, cereza silvestre. La palabra chin en inglés significa barbilla y chin en maya significa cabeza abajo. El hombre está cabeza abajo. La palabra in significa en el idioma inglés, mientras que en maya significa me, es decir, me voy a ir a México. In, me. La palabra is en inglés viene del verbo to be conjugado en tercera persona, pero is en maya significa vulva, órgano genital de la mujer. La palabra it en inglés se refiere al pronombre eso, mientras que en maya significa ano. Jalan viene del verbo jalar en español, mientras que jalan en maya significa rápido. El gel presenta una densidad similar a los líquidos. Sin embargo, su estructura se asemeja más a la de un sólido. Se usa para la ropa, los desodorantes, entre otros. Y en maya, gel significa cambio. La palabra job en inglés significa trabajo, mientras que job en maya en tiempo presente significa terminar.
Ahora pasemos unas palabras que pudieran ser desconocidas para ti, pero muy usadas en estas regiones. A una persona que suele ser ardiente en el sentido sexual o que se excita fácilmente se le dice chocoit. Del maya chocoj, caliente, e it, de trasero, la parte donde la espalda pierde su nombre. Aguas, que este término no tiene nada que ver con la frase rabo verde. Normalmente en México se usa la palabra cachondo si es una persona que gusta de ser abierta para hablar sobre cosas sexuales. No te extrañes si alguien te pregunta, ¿ya andas de chocoit? Un chechkep es un llorón, cobarde, que no sabe perder en ninguna actividad de la vida. En maya, chech, lloriquear y kep, pene o miembro viril. En femenino sería sechpel, mujer que lloriquea por todo sin razón válida, quejona, eternamente insatisfecha y descontenta con su suerte. Aunque la verdad es que normalmente se usa el término chechón o chechona. Eres un chechón, eres una chechona. La palabra chacal, que normalmente se usa en la comunidad LGBTTIQ y se asigna como belleza masculina oriunda del país. Frente a los cánones estéticos europeos, el chacal propone una masculinidad local. Suele tener un cuerpo atlético, correoso, por lo general es de clase baja, aunque también existe el chacal producido, ese que no tiene un cuerpo bien formado a causa del trabajo, sino del gimnasio y suele ser tatuado. El chacal es una de las fantasías eróticas gay por excelencia, mientras que chacal en maya significa cocinar. Pelaná significa aparato reproductor de tu progenitora. Técnicamente, pelaná no es una palabra, son tres palabras en mayas puestas juntas. Pel, con énfasis en la P, es vagina. A, de tu. Na, progenitora, es decir, mamá. Se dice en tres sílabas, es eso, pel-ana. A pesar de que pelaná significa lo mencionado anteriormente, es interesante mencionar que en la región de Yucatán puede tomar otros significados y usos. Si alguien te dice, hey tú pelaná, significa pendejo o culero o cabrón o hijo de puta. Pero esto es usado típicamente con alguien con el que se tiene bastante confianza. Es muy raro que alguien lo diga tratando de herir o de sentir mal a la otra persona. Es más como un saludito. Los siguientes son algunos modismos que quizás también llegues a escuchar en tu visita. Bembón significa persona de labios gruesos y carnosos. Puede ser bembón o bembona. Chel, güero o rubio. Colis significa pelón o rapado. Negociante significa cualquier objeto. Pásame ese negociante. Miriñaque significa mosquitero. Sho significa cállate. Sho tu boca. Majado significa magullado, raspado, mordido o machucado. Tocar significa en relación al parentesco que hay entre las personas. Cuando alguien te dice, ¿de qué te toca? Significa, ¿es tu pariente? Todavía significa aún no. Por ejemplo, ¿ya terminaste? Todavía. Guay significa ay. Tiene su origen en el vocablo maya que significa brujo. Y es la expresión de cuando te lastimas o te espantas. Ay, es guay. Vaya bien. Significa que le vaya bien. Güiro significa naco, persona del populacho, corriente. Este sí es un despectivo maya yucateco. Chuchú significa seno, chichi, bustos, tetas. Chuchul significa arrugado, dícese de los viejitos. Ma significa no. Macachí significa cállate. Nohoch significa grande, lo puedes usar tanto para las partes del cuerpo, para una persona nohoch. Tu trasero está nohoch
O quieres agarrar un pedazo de una carne y quiero un pedazo nohoch. Derech significa justo, exacto. Sawayak significa indio en forma despectiva, aunque también es el nombre de una mantis muy delgada y normalmente cuando alguien es muy delgado suele usarse ese término. ¿Qué hubo tú, Sawayak? Purush significa gordito. Pirish significa trasero. Tuch significa ombligo. Shik significa axila. Pek significa perro. Tolok significa iguano. Tuch ya anech significa ¿y tú dónde estás? Shek significa revoltijo de frutas, es decir, ese revoltijo que hacemos cuando hacemos pepino con limón y sal y chilito, ese es un shek. El shich significa el residuo o las sobras de lo que ustedes estén comiendo. Por ejemplo, si en tu plato dejas un poquito de comida, eso sería el shish. Si en el sartén quedaron unas sobras de comida, también es el shish. Todo lo que sea el resto de lo que has comido. Y hasta aquí las palabras que conozco que podrías escuchar si llegas a visitar algún lugar de la península de Yucatán, Quintana Roo, Mérida, entre otros. Platícame abajo en los comentarios qué te pareció este tema. ¿Interesante? El idioma maya es mítico y emocionante. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayudarías mucho compartiendo tu punto de vista. Regálame un dedito arriba si aprendiste nuevas formas de usar estas palabras. Comparte este video para que otros aprendan estos significados. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la mayoría me encuentras con el mismo nombre, LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.